Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te acompaña Neil Camacho y en esta oportunidad, por supuesto, dentro del marco CISEL, para ampliar un poco más sobre los equipos y en particular sobre las conversaciones que tienen o que deberían tener y que son muy importantes en los equipos. Como en otras ocasiones, voy a eliminar la cámara para que no te vayas a distraer con mi mímica y te puedas concentrar en lo que aparece en la pantalla. Por cierto, ¿qué tal si le damos un cambio a lo que aparece en la pantalla en términos de fondo? Vamos a ver qué te parece este. Aquí vamos. Un equipo es un sistema conversacional. Mm, O sea, tiene todas las características de un sistema y también tiene todas las características de una conversación. Y esto es muy importante que lo tengas bien claro. Las conversaciones las podemos definir como los vínculos entre los elementos del sistema. Si este elemento principal que tenemos aquí lo denominamos el sistema, esta figura humana, entonces, cada una de estas piezas que componen a esta figura humana, piezas del Lego, son precisamente los elementos del sistema. Y como pueden ver, entre cada uno de estos elementos hay vínculos. Algunos de una forma, otros de otra, pero hay vínculos. Y este lo vamos a considerar un sistema. Las conversaciones suelen suceder en los equipos, pero también pueda que no sucedan. Son de diferente densidad dependiendo de cómo está compuesto el equipo y cuál es el tema. O sea, en otras palabras, su naturaleza también es variada. Cuando las conversaciones suceden, porque dijimos que también pueda que no sucedan, es mucho más probable que el equipo logre cosas como saber para dónde va, coordinar acciones para lograr los resultados que busca, que persigue, que tiene como meta, y sobre todo, o muy importante, sin demeritar las otras cosas que ya dijimos, saber aprender y crear espacio favorable para el todo y sus integrantes, es decir, para cada una de estas piezas que componen el sistema. Si sucede que hay conversaciones, entonces también hay resultados concretos, como que el equipo puede perdurar en el tiempo, crece, se expande y además se logra ajustar al entorno, que es cambiante. Y como si fuera poco, evoluciona. Si se dan cuenta, hay algunas palabras que están con un asterisco. Les digo rápidamente de qué se trata. Es que hay otros videos o en otros momentos de CISEL se va a profundizar más acerca de los sistemas, las leyes sistémicas. De hecho, aquí mismo vamos a hablar un poquito más de las conversaciones y de la evolución de los equipos. Hay 3 o más videos que o ya viste o vas a ver oportunamente. Entonces, en el corazón de un equipo, en el core, en el eje, en el centro, están las conversaciones. Esa es nuestra propuesta en CICEL. Conversar. Es una palabra compuesta de con y versar, donde conversar significa cambiar junto al otro. Cuando la conversación realmente sucede, se da, se presenta,
pueden suceder cosas maravillosas, como por ejemplo que todos los involucrados en la conversación terminan siendo distintos respecto a cómo eran al inicio de esa conversación. Solo eso ya puede ser maravilloso, ya puede ser grandioso, ya puede ser un buen resultado. Conversar. Cambian juntos, versan de manera simultánea. Que no se te olvide este concepto. Y además, como te hemos invitado en otros videos, no te olvides que conforme vamos avanzando, puedes hacer pausa para hacer introspección acerca de qué significa esto que estamos viendo para vos en particular. Y sobre todo, ¿qué de esto ya has vivido en el pasado o estás viviendo en este momento? O bien, ¿cómo lo querés vivir en el futuro? Indagación, escucha y hasta los silencios, es decir, cuando nadie dice nada, se combinan para construir narrativas que confieren sentido a este vínculo entre los diferentes hablantes o componentes del equipo. Muy importante, incluidos los silencios. Estas cosas, la indagación, la escucha y los silencios, confieren o dan al equipo su razón de ser, su identidad y las condiciones para que se logre ver el equipo como un todo en el futuro. Y por supuesto, para que pueda conversar del pasado. Conversar. Del pasado, precisamente, es una de las posibilidades. Cuando se conversa del pasado en un equipo, se hacen posibles cosas como evaluar sus resultados, evaluar su desempeño, reconocer áreas de posibilidad de crecimiento y hasta formular el juicio de hay algo que no estamos logrando, no estamos haciendo bien, lo cual a su vez permite abrir la posibilidad de aprender algo nuevo, algo diferente para lograrlo. Conversar. También puede ser conversar del presente. Cuando se conversa del presente, también pueden suceder cosas maravillosas, como preguntarse cómo se siente el equipo y cada uno de sus integrantes en este momento. ¿Qué es lo que quiere el equipo? ¿Y por qué no? También cada uno de sus integrantes. ¿Cuáles son los problemas, las limitantes, las barreras, las fronteras que tiene este equipo? Conversar. También puede ser del futuro. Y cuando se conversa en un equipo del futuro, es posible que suceda el mentoring, el coaching, el feedback o retroalimentación, las reuniones uno a uno y hablar del desempeño. Todo esto se hace posible. La idea es tomar del pasado y del presente para mirar al futuro. Es decir, estas conversaciones del futuro van a aprovechar lo que ya pasó y lo que está sucediendo. Y al hacer eso, al tener esas conversaciones, se van a convertir en planes, en iniciativas, en programas de intervención y, por supuesto, en innovación. No te olvides, cuando vos lo decidas, haces una pausa en este video para que hagas introspección, para que lo entendas bien y lo relaciones idealmente con lo que te ha sucedido en las conversaciones, en los equipos de los cuales has sido parte y lo que te puede estar sucediendo en la actualidad. Vamos a hablar un poquito más de conversaciones, como dijimos al principio. Y una cosa clave es que sean del pasado, del presente o del futuro, todas las conversaciones suceden hoy, en el presente. Una pregunta
que puede ayudar mucho a conversar en un equipo es en cuáles de estas conversaciones el equipo es más diestro. ¿Y qué pasaría si el equipo es más diestro en esto otro? Algo que plantea alguien por ahí en la conversación. O bien, ¿cuál es el impacto que tienen estas conversaciones en el equipo? Del equipo. Una pregunta poderosa. ¿De qué se habla y de qué no se habla en el equipo? Cuando alguna conversación no se da, por cierto, en algún momento se va a manifestar. Y la idea de que se den las conversaciones es evitar que luego, por ejemplo, sucedan cosas como que se termine hablando en los pasillos o que en una evaluación de clima organizacional haya resultados no deseados, porque precisamente no se está dando el espacio a las conversaciones. Cuando esto sucede, generalmente se van a presentar problemas de alineamiento, desempeño, interacciones, y por ende, en resumen, la propuesta es que las conversaciones se den, se presenten, se lleven a cabo, sucedan. Hay conversaciones de conversaciones. En este video vamos a hablar de algunas de las que son clave. Por ejemplo, el para qué, el cómo y el quién. Vamos a incluir otras, pero por ahora vamos con estas. ¿Para qué? Tiene que ver con qué es aquello que si este equipo en particular no hace, de nada sirve que haga todo lo demás. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Es otra pregunta poderosa y es bueno conversar al respecto. Del para qué. Esta pregunta del para qué puede estar vinculada, más no exclusivamente a aspectos como los que aparecen en la pantalla, es decir, la razón de ser o el mandato, foco o objetivo, como te hemos dicho en varios videos que son las palabras equivalentes. También invita a la disrupción y la innovación. O bien puede estar vinculado a la pertinencia, a un plan de acción. ¿Sí? Son, repetimos, aquellas cosas que si el equipo no hace, de nada sirve que haga todo lo demás. Es decir, ¿para qué está ahí el equipo? El para qué permite establecer la razón del ser del equipo, así como la pertinencia de las distintas acciones que se llevan a cabo. ¿Qué? Es otra de las preguntas, vamos a llamar claves o básicas. ¿Qué es lo que hace el equipo? Bueno, suele liderar, tomar decisiones, marcar un rumbo. ¿Qué más? En particular, el equipo del que sos parte ahorita o de los equipos que has sido parte, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que entrega el equipo y manifiesta con el para qué? Ojo que aquí hay una mezcla entre la pregunta anterior, el para qué, y esta otra que es el qué. ¿Qué reciben los actores externos, digamos, clientes internos de la organización, proveedores internos, la junta directiva? ¿Qué es lo que recibe de este equipo? Y tal vez, no la más importante, pero definitivamente muy importante, ¿qué hace a este equipo diferente a todos los demás? ¿Qué lo hace único? ¿Cuál es su DNA? ¿Cómo? Es la tercera pregunta que te proponemos como clave o base. Se refiere a cómo hace este equipo las cosas de forma particular y única. ¿Cómo este equipo
al que pertenecemos, el que estás evaluando, el que estás acompañando, es diferente a los otros equipos en términos de ejecución y efectividad. Hilando un poco más delgado, ¿cómo son esos mecanismos operativos en cosas tan actuales como el uso de redes sociales, por ejemplo, y dispositivos de última generación, qué sé yo, celulares, tabletas y similares? ¿Cómo es que eso sucede en este equipo? Responderse estas preguntas es clave, es importante. Como también, ¿cómo es que los miembros del equipo trabajan juntos? ¿Cómo lo hacen? Y cuando están separados, ¿cómo es que lo hacen? Y por último, aunque no por eso menos importante, otra propuesta de pregunta relacionada con el cómo es el feedback y la resolución de conflictos en el equipo. ¿Cómo se dan retroalimentación los integrantes del equipo? ¿Te acordás cada una de estas piecitas cómo se da retroalimentación? Y cuando hay un conflicto, ¿cómo lo resuelven? Ah, faltaba una pregunta. No es que estas sean las únicas, pero la propuesta dice, ¿cómo el equipo toma decisiones, celebra y da reconocimientos? Es otra pregunta que se puede relacionar con el cómo. Un equipo definitivamente puede tener clarísimo qué es lo que hace, que fue la segunda pregunta que vimos. ¿Y para qué? Pues, ¿saben qué? Si no sabe cómo, no va a ser bueno con la ejecución. Y finalmente, por ahora, les proponemos otra conversación que está relacionada con la pregunta ¿quién? Esta tiene que ver con la identidad del equipo. ¿Cómo se saludan en el equipo? ¿Cómo es su cultura? Los principios y valores que se manifiestan de manera consistente. En otras palabras, cuando somos parte de ese equipo, ¿quiénes estamos siendo? Esta palabra, perdón, esta conversación, ¿quién? También permite detallar acerca de los valores que existen o que se desean implementar en este equipo. Por cierto, un ejercicio interesante es verificar cuántos de estos valores coinciden entre los integrantes del equipo si son expresados o recolectados individualmente, que es un ejercicio que se puede hacer. Cada quien dice cuáles son los valores del equipo, luego así como de voto secreto, luego se reúnen todos y es súper interesante ver cómo algunos valores coinciden y otros definitivamente no. Hay más acerca de las conversaciones y tiene que ver con esto que aparece en pantalla, las interacciones que se presentan entre estas. No obstante, voy a poner por acá, lo vamos a dejar para otro video. Un segundo video que tiene que ver con este tema tan importante en CICEL. Las conversaciones que se dan, no se dan, se deberían dar o se pueden promover en los equipos. Recordar, hacerle pausa a este video cuando mejor lo consideres, pero sobre todo relacionar esto que estamos viendo con lo que has experimentado en este tema de las conversaciones, en los equipos de los que has sido parte, de los que formas parte ahorita y de los que puedes pensar, proyectar que vas a ser parte. Y cómo todo esto aplica, cómo sucede, cómo se presenta. Continuamos en el próximo video acerca de las conversaciones de los equipos.